Depende mucho del talento de la persona con la que estemos trabajando. Evidentemente, un centro de desarrollo al final lo que te acaba fomentando son muchas horas de práctica, muchas horas de entrenamiento. Evidentemente, cuanto más entrenamiento tiene un jugador, más puede evolucionar, pero también más puede caer en el desánimo, ¿no? Si las cosas no le salen como él considera, o bien por el cansancio de la repetición constante en un mismo deporte. Entonces, creo que lo más importante es un trabajo psicológico, un trabajo cercano al jugador para que entienda la situación que está y entienda, evidentemente, lo que se busca de él. A nivel emocional o a nivel de valores, etcétera, etcétera, creo que, evidentemente, todo lo que tenga que ver con una educación en base a un deporte, creo que es positiva para cualquier persona. Sí, no, al final un centro de desarrollo, evidentemente, puede generar una burbuja en cuanto al jugador, en el sentido de ver lo que es la realidad, pero creo que si se hace un trabajo muy cercano al jugador, donde éste tenga los pies en el suelo, donde vea realmente lo que sucede a su alrededor, no tiene por qué haber ningún problema. Evidentemente, si tenemos el jugador que vive en una burbuja hoy en día, ¿no? el que tiene es jugador de base de cualquier centro de rendimiento de estos, podríamos hablar de club con un potencial enorme, tiene cientos y miles de seguidores en Instagram, teniendo 13, 14 años, y al final es un jugador que no consigue llegar a profesional. Evidentemente todo eso que tiene alrededor lo va a perder. Entonces creo que es un trabajo muy importante de la gente que forma parte de ese centro de rendimiento, de ese club, el trabajar psicológicamente a ese jugador para que día a día vaya viendo esa realidad. Evidentemente, a nivel económico, a nivel de recursos, un club profesional tiene unos recursos materiales, unos recursos económicos que un club semiprofesional o un club amateur no tiene. Pero sí considero que hoy en día, sobre todo a nivel de formadores, a nivel de entrenadores o a nivel de la gente que está gestionando los clubs, los niveles de conocimiento están aumentando muchísimo, los entrenadores tienen muchas inquietudes, los gestores de un club tienen muchas inquietudes, y quizá en ese sentido sí podemos llegar a acercarnos, ¿no? Un poquito a lo que sería un club profesional. Evidentemente el mayor hándicap es que un entrenador de un equipo amateur o un gestor de un equipo amateur no dedica las 24 horas del día a eso, por lo tanto el crecimiento va a ser más lento, pero esa propia inquietud sí que creo que puede llevar a que intenten formarse, a que intenten mejorar día a día y a que se pueda equiparar un poquito las diferencias que pueda existir entre uno y otro. Evidentemente, dentro de esta idea, las escuelas juegan un papel fundamental, juegan un papel muy importante. Las escuelas son el primer receptor de ese jugador que tiene la inquietud de querer probar un deporte, por lo tanto son los primeros filtradores hasta llegar a los clubs. Creo que juegan un papel muy importante, no solo para que los niños no estén en la calle, sino para que los niños puedan empezar a experimentar con este tipo de deportes, no solo hablando de un club, de una escuela de fútbol, sino escuela de cualquier deporte, y al final creo que el papel que juegan en ese aspecto es muy importante.